Julio 31, Segunda de Crónicas 29, versión Reina Valera actualizada. Ezequías y el retorno al Señor. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abía, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. En el mes primero del primer año de su reinado, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: Óiganme, oh levitas, purifíquense ahora y purifiquen luego la casa del Señor, Dios de sus padres, sacando del santuario la inmundicia, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Ellos lo han abandonado, han apartado sus rostros del tabernáculo del Señor y le han vuelto las espaldas. Incluso han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas. No han quemado incienso ni han ofrecido holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, horror y escarnio, como lo ven con sus propios ojos. He aquí que por esto nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están cautivos. Ahora pues, ya he decidido hacer un pacto con el Señor Dios de Israel, para que aparte de nosotros el furor de su ira. Ahora pues, hijos míos, no sean negligentes, porque el Señor los ha escogido a fin de que estén delante de Él y le sirvan, para que sean sus servidores y le quemen incienso. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, Quis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jehalelel, de los hijos de Merari, Joach, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joach, de los hijos de Gersón, Simri y Yeiel, de los hijos de Elisafán, Zacarías y Matananías, de los hijos de Asaf, Yeiel y Simi, de los hijos de Gemán, Semaías y Uziel, de los hijos de Yedutún. Estos reunieron a sus hermanos, se purificaron y entraron para limpiar la casa del Señor, conforme al mandato del rey, basado en las palabras del Señor. Los sacerdotes entraron en la parte interior de la casa del Señor para limpiarla. Sacaron al atrio de la casa del Señor toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor, y los levitas la tomaron para sacarla fuera, al arroyo de Quederón. Comenzaron a purificarlo el primero del mes primero. El octavo día del mes, entraron en el pórtico del Señor y purificaron la casa del Señor en 8 días, y acabaron el día 16 del mes primero. Luego pasaron adentro ante el rey Ezequías y le dijeron: Ya hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto y todos sus utensilios, igualmente la mesa de la presentación y todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y consagrado todos los utensilios que en su infidelidad había puesto de lado el rey Acaz mientras reinaba. He aquí, ellos estaban delante del altar del Señor. El rey Ezequías se levantó muy de mañana, reunió a los dirigentes de la ciudad y subió a la casa del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para hacer un sacrificio por el pecado a favor del reino, del santuario y de Judá. Y mandó a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofrecieran como holocausto sobre el altar del Señor. Entonces mataron los toros y los sacerdotes tomaron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar ante el rey y la multitud los machos cabríos de la ofrenda por el pecado, y pusieron sus manos sobre ellos. Entonces los sacerdotes los degollaron y con su sangre hicieron un sacrificio por el pecado en el altar, para hacer expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado el holocausto y el sacrificio por el pecado por todo Israel. También puso a los levitas en la casa del Señor con címbalos, liras y arpas, conforme al mandato de David de Gat, vidente del rey y del profeta Natán, porque este fue el mandamiento del Señor por medio de sus profetas. Así que los levitas estuvieron de pie con los instrumentos de David,
y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías mandó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. Y cuando el holocausto empezó a ser ofrecido, comenzó el canto al Señor, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la congregación adoraba mientras resonaba el canto y sonaban las trompetas, todo hasta acabarse el holocausto. Cuando acabaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se arrodillaron y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los dirigentes mandaron a los levitas que alabaran al Señor, con las palabras de David y del vidente Asaf. Y ellos alabaron con grande gozo y se inclinaron y adoraron. Luego Ezequías tomó la palabra y dijo: Ahora ustedes se han consagrado al Señor. Acérquense y presenten sacrificios y ofrendas de acción de gracias en la casa del Señor. Entonces la multitud presentó sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y todos los de corazón generoso ofrecieron holocaustos. El número de los holocaustos que trajo la asamblea fue de 70 toros, 100 carneros, 200 corderos. Todos estos fueron para el holocausto del Señor. Las ofrendas consagradas fueron de 600 toros y 3,000 ovejas. Sin embargo, los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar todos los holocaustos, de modo que sus hermanos los levitas los ayudaron, hasta que acabaron la obra y hasta que los sacerdotes se purificaron, porque los levitas habían sido más concienzudos que los sacerdotes en purificarse. Así pues, hubo una gran cantidad de holocaustos, con los cebos de los sacrificios de paz y con las ofrendas líquidas de cada holocausto. Así quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había realizado a favor del pueblo, porque la cosa se había hecho con rapidez. Romanos 14, versión Reina Valera contemporánea. Los débiles en la fe. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor, y el que no les da importancia también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Así que tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. Más bien, propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel que por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece o se ofenda, o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Salmo 24, versión Dios habla hoy. El Rey de la Gloria, Salmo de David. Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive, porque el Señor puso las bases de la tierra y la afirmó sobre los mares y los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora a ídolos ni hace juramentos falsos. El Señor su Dios y Salvador lo bendecirá y le hará justicia. Así deben ser los que buscan al Señor, los que buscan la presencia del Dios de Jacob. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor, valiente en la batalla. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Proverbios 20, versión Nueva Biblia de las Américas. El oído que oye y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor.